Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad para participar en este espacio y quiero aprovechar también, antes de comenzar con el tema que nos convoca, para hacerle un pedido a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Nación relativo a la situación de las universidades nacionales. Esto lo hago porque, además de ser abogado, soy docente en la Universidad de Buenos Aires y soy miembro de la Asociación Gremial Docente de esa universidad, y no puedo dejar de expresar mi preocupación por lo que está pasando con nuestro sistema de universidades nacionales, y adhiero a lo que dijo el diputado Moro hace un ratito. Ahora sí, les propongo reflexionar específicamente sobre cuál es el rol que tiene el Congreso de la Nación en el marco del artículo 99, inciso tercero de la Constitución y de la Ley 26.122. Acá comparto la opinión que expresaron algunos de mis colegas previamente referida a la inconstitucionalidad de esa ley. Esa ley es inconstitucional porque, entre otras cosas, debilita la capacidad que tiene el Congreso para controlar la actividad legislativa del presidente de la Nación. Pero es la carta con la que tenemos que jugar hoy. Más allá de que podamos insistir en que es importante modificar esa ley, es el marco jurídico que regula la actividad que va a llevar adelante este Congreso y en particular esta Cámara. ¿De qué se trata la función que ejerce el Congreso a través de sus cámaras en el marco de la Constitución y de la Ley 26.122? Me parece que es muy importante tener en cuenta que la actividad específica no es una actividad legislativa. El Congreso lo que hace cuando actúa en este marco es ejercer únicamente una actividad de control. El Congreso no va a legislar, el Congreso va a controlar lo que el presidente hizo cuando intenta legislar dictando un decreto de necesidad y urgencia. Esto conduce a un segundo punto importante, que es ¿qué es lo que el Congreso va a controlar? Porque uno puede estar tentado a pensar que el Congreso va a controlar si está de acuerdo con el contenido del decreto de necesidad y urgencia. Uno puede pensar que el Congreso tiene que controlar si se dieran los requisitos de forma que establece la Constitución. Y estas son cuestiones que pueden discutirse legislativamente, pero el núcleo del control tiene que recaer específicamente sobre si se dan las circunstancias excepcionales que impiden el funcionamiento del Congreso, que impiden seguir el procedimiento normal y ordinario de sanción de las leyes. Lo que el Congreso tiene que hacer cuando controla un decreto de necesidad de urgencia es determinar si efectivamente se dieron esas circunstancias o no. Si el Congreso de buena fe dice sí, efectivamente yo no hubiera podido responder a este problema porque existían esas circunstancias excepcionales y por lo tanto el presidente pudo válidamente dictar un decreto de necesidad de urgencia. Fíjense que la razón por la cual el tipo de control y el objeto del control es acotado, es decir, el Congreso no se puede poner a legislar cuando está ejerciendo esta actividad en el marco del artículo 99, inciso tercero y de la ley 26.122, es la siguiente. Si el Congreso tuviera en esa oportunidad la capacidad o la atribución de reflexionar, deliberar y debatir sobre las cuestiones de fondo, es decir, sobre la oportunidad, mérito o conveniencia de las cuestiones tratadas en un decreto de necesidad y urgencia, entonces fíjense que el sistema constitucional quedaría invertido por partida doble, no solamente por la inversión que se da por el hecho de que el presidente con la herramienta de un decreto de necesidad y urgencia cambia el statu quo legislativo, impone una nueva legislación y el Congreso reacciona frente a la acción del presidente, cuando en circunstancias normales debería ser al revés. Es el Congreso el que cambia la legislación y es el presidente el que reacciona frente a la actividad del Congreso. Sino que además esa reacción del Congreso quedaría acotada a plazos muy breves. La Constitución exige que el tratamiento de un decreto de necesidad de urgencia se lleve adelante a un plazo muy veloz, precisamente porque lo que la Constitución quiere es que el Congreso controle si se dan las circunstancias excepcionales o no, y no que el Congreso aproveche esa oportunidad para realizar una ronda de deliberación legislativa. Piensen, por ejemplo, que la Comisión Bicameral Permanente tiene 10 días para emitir su dictamen. Claramente las leyes insumen mucho más tiempo que eso. Entonces, evidentemente, el objeto del control no puede ser legislar, no puede ser debatir sobre los méritos o los deméritos del fondo del decreto de necesidad de urgencia, sino únicamente sobre si existían las circunstancias excepcionales para el dictado. En este punto voy a repetirme un poco con lo que dijeron algunos de mis colegas, pero es importante recordar qué es lo que no son tales circunstancias excepcionales. En primer lugar, el análisis sobre la prioridad de adoptar determinada legislación o el apuro para adoptar determinada legislación. Básicamente porque ese tipo de juicio, determinar qué es prioritario, qué medida debe ser adoptada rápidamente, qué es lo que los argentinos deberíamos privilegiar a la hora de adoptar una regulación u otra, eso forma parte del debate legislativo ordinario.
En segundo lugar, la circunstancia de que el presidente de la Nación no tenga mayoría su apoyo legislativo. Bueno, esa es una circunstancia de la política. Eso tampoco es una razón extraordinaria que justifique el dictado de decretos de necesidad de urgencia. Tampoco configura ese tipo de circunstancias el hecho de que el Congreso de la Nación o las mayorías circunstanciales del Congreso no den quórum para sesionar. Eso es porque el Congreso, la Constitución le da a cada una de las cámaras del Congreso herramientas para subsanar ese tipo de problemas que están contempladas eventualmente en los poderes disciplinarios que las cámaras pueden ejercer sobre sus miembros. En cuarto lugar, tampoco es una razón de necesidad y urgencia que implique una de estas circunstancias excepcionales que el presidente haya ganado las elecciones hace poco. Es absurdo eso, que el presidente cuando recién asume tiene más poderes constitucionales y a medida que pasan los 4 años de mandato tiene menos. Los poderes constitucionales son los mismos al principio del mandato y al final. Lo mismo vale para el argumento de si ganó las elecciones por más o menos votos. Algo completamente trivial. Si un presidente es presidente, pues ganó las elecciones, ¿no? Y finalmente, el argumento sobre las medidas adoptadas durante el receso legislativo. Esto tampoco vale como argumento relacionado a las circunstancias excepcionales porque, como ustedes saben, el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias, con lo cual el mero hecho de que el Congreso esté en receso no configura una circunstancia excepcional. La Constitución prevé una herramienta especial para enfrentar ese tipo de situaciones. Esto me conduce a un último punto que me parece importante discutir dada la magnitud del decreto de necesidad de urgencia. Si yo les digo que el rol principal que tiene el Congreso en el marco del artículo 99, inciso tercero, es el de evaluar si se dieron las circunstancias excepcionales que están previstas en esa disposición constitucional, alguien podría decirme, bueno, al ser un decreto muy amplio, lo que tendríamos que hacer es analizar materia por materia de las reguladas en ese decreto si con respecto a cada una de esas materias se dieron esas circunstancias excepcionales o no. Y esto es una observación que en principio parece razonable, pero yo creo que de todas maneras es inconstitucional. O al menos es inconstitucional tal como está regulado hoy por hoy el sistema de control en la ley 26.122, que exige un pronunciamiento por todo o nada sobre la totalidad del decreto. Pero creo que esto tiene una lógica por detrás y me parece importante explicitarla. Esa salida, la de eventualmente desgajar el decreto en cada una de sus partes e ir analizando por cada una de sus partes si es constitucional o no, si se cumplen o no con las circunstancias excepcionales a las que se refiere el 99, inciso tercero, creo que es inconstitucional porque al tratarse el decreto de necesidad de urgencia de una medida de tipo excepcional, de una facultad legislativa ejercida por el presidente de manera excepcional, el presidente tiene que ser muy cuidadoso a la hora de explicar por qué él piensa que se dieron esas circunstancias excepcionales. Y el presidente tiene que colaborar con la actividad de control que lleva adelante el Congreso de la Nación en el marco del artículo 99, inciso tercero. Esto lo que significa es que una adecuada técnica legislativa frente a este tipo de situaciones sería que el presidente dicte varios decretos de necesidad de urgencia, cada uno referido a las distintas temáticas que quiere tratar y que en cada una de ellas explique por qué se cumplen las circunstancias excepcionales que ameritan el dictado del decreto de necesidad de urgencia. Al no darse este requisito, es decir, al haber el presidente englobado todas las temáticas en un único decreto de necesidad de urgencia, sin dar una justificación separada de cada uno de los temas que trata, creo que entonces, por tratarse de una medida de carácter excepcional, tiene que jugar esta actitud del presidente como una muestra de una actitud no colaborativa con la función de control que tiene que ejercer el Congreso y por lo tanto esto tiene que inclinar la cancha, digamos, a favor de la invalidez del decreto de necesidad de urgencia, a favor del rechazo del decreto de necesidad de urgencia. El último punto que quiero someter a consideración de ustedes es una reflexión más general sobre por qué es importante en términos sistémicos rechazar este decreto de necesidad de urgencia. Ya lo dijeron mis colegas, el decreto modifica de manera parcial aproximadamente 40 regímenes normativos, la mayoría de ellos leyes, deroga de manera total también aproximadamente 40 regímenes normativos, también de ellos, la mayoría de ellos leyes. Es decir, estamos ante una modificación muy sustancial y muy importante del sistema jurídico. Podemos estar de acuerdo o no con el contenido de esa modificación. Acá hemos escuchado muchas voces en contra. Yo, de hecho, estoy a favor de algunos de los aspectos que están en el decreto de necesidad de urgencia. Pero lo que sí creo es que de ninguna manera podemos admitir que un presidente pueda modificar a través de un único decreto de necesidad de urgencia esa enorme cantidad de regímenes normativos. ¿Y esto por qué? Hay razones que fueron explicitadas por mis colegas que tienen que ver con ideas como la división de poderes, la forma republicana de gobierno, el funcionamiento de una democracia, pero me voy a permitir invocar una idea que quizás en las jornadas de hoy por los convocantes no va a ser tan invocada, pero creo que es importante recuperarla, que es la idea de que
Un mercado, un capitalismo serio y responsable, necesita reglas claras, estables y previsibles. Necesita Estado de Derecho. Necesita seguridad jurídica. Los inversores necesitan seguridad jurídica, los ciudadanos de a pie necesitan seguridad jurídica, necesitan saber si la prepaga va a aumentar todos los meses o no va a aumentar todos los meses, necesitan saber cuál es el régimen con el cual van a alquilar sus viviendas. Entonces, si nosotros, o por lo menos yo en particular, creo que la Argentina tiene que avanzar hacia un capitalismo serio y responsable, es inadmisible que un presidente pueda dictar un decreto de necesidad de urgencia de esta magnitud. Si el Congreso convalida esto, lo que va a pasar es que cada 4 años estamos a tiro de modificaciones sustanciales y muy importantes en el sistema jurídico, y con esto la estabilidad del sistema jurídico, la satisfacción del ideal de Estado de Derecho se vuelve imposible. Por lo tanto, me parece que inclusive desde las propias premisas de la que parte, al menos discursivamente, el gobierno, este decreto tiene que ser rechazado. Y eso es todo lo que tenía para decirles. Les agradezco muchísimo.